Yo soy Numa, soy estudiante de antropología, bueno, tesista de antropología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Formo parte de la colectiva Queerpoéticas, que trabajamos espacios artísticos y de formación en torno a temas de disidencia sexual y corporal. Y creo que algo importante de mi experiencia y mi recorrido de vida ha sido cómo a través de la poesía y a través de las artes he podido ir posicionando ciertos cuestionamientos y ciertos sentires, ciertas experiencias en torno a mi cuerpo. Siento que cuando pensamos en el cuerpo pensamos meramente en biología y en cuestiones meramente físicas, y a veces se le resta como el peso de la cultura, ¿verdad? Y de la sociedad y la huella que va dejando, y más allá tal vez de la huella que va dejando, pensar en cómo la cultura y la sociedad construye cuerpos y construye corporalidades, porque pues obviamente vivimos en un sistema que nos impone un deber ser, ¿verdad? Y nosotros encarnamos ese deber ser en el cuerpo, ¿verdad? En este sentido me gusta pensar en las reflexiones, por ejemplo, que ponen autoras como Emma Chirish, ¿verdad? Con cómo el cuerpo es base de un disciplinamiento, ¿verdad? Que en estos contextos además no podemos obviar la matriz de colonialismo y de colonialidad que ha también como construido estas corporalidades que habitamos en este territorio. Y ahí es donde decimos pues cómo el poder se nos mete en el cuerpo, ¿verdad? Y que para hablar de política no es hablar solo de macropolítica y de cuestiones estatales, sino también de esta política y esta biopolítica de cómo el poder se mete adentro de nuestros cuerpos. Entonces, yo últimamente he estado justamente como alimentándome de estas fuentes y trabajando con dos pilares que yo creo que son muy fuertes en la sociedad occidental, en la cultura occidental, pero también en todos estos territorios colonizados, y que son los dispositivos del sexo y la raza, ¿verdad? Como sistemas de clasificación que se inscriben en los cuerpos, que producen cuerpos. Y aquí me interesa también señalar esta idea de que los cuerpos se producen materialmente, pero realmente la raza y el sexo son sistemas de clasificación que clasifican los cuerpos dentro de una estructura de poder, ¿verdad? Que en este caso podemos pensar del lado del sexo, el poder de lo masculino sobre lo femenino, y en el caso de la raza, el poder de los cuerpos blancos sobre los cuerpos racializados y sobre los cuerpos no blancos, digamos, en general, que son muchísimos y que son la mayoría, ¿verdad? Pero que el poder al final quienes lo siguen ostentando en este momento de la historia, pues son estos cuerpos, ¿verdad? Cuerpos cisgéneros, cuerpos heterosexuales, cuerpos masculinos y también cuerpos blancos, pues. Y me parece muy rebelde en este momento del punto y del contexto de Guatemala hablar de heteronormatividad y de racismo sexual, ¿verdad? Como precisamente como ir afilando esas críticas, irlas deconstruyendo, ir dando paso como a construir otros deseos, a pensar las corporalidades como con más libertades de una manera más plural. O sea, sinceramente tenemos una herida colonial y en este país que todo se ha vuelto sumamente binario y sumamente antagónico, pero hay mucha más pluralidad que eso. En este sentido, entonces, también creo que ir rompiendo esos binarismos nos va permitiendo ir pensando en todas las posibilidades que tenemos de nuestras existencias, de formularse desde múltiples lugares, de encarnar los deseos que nos mueven y que nos mantienen vivas y vives y vivos, ¿verdad? Y que nos desean estar vivos y vivas para construir el futuro, ¿verdad? Colectivamente, individualmente. Creo que algo muy liberador para mí es, por ejemplo, pensar en cómo hasta eso que uno a veces cree esencial y fijo del cuerpo, como en este caso, por ejemplo, para mí, el sexo y la genitalidad es como eso que se presenta como así es y sirve para esto y es para esto y tiene estas funciones y tal, ¿verdad? Pero en este recorrido yo he ido encontrando conocimiento de pensadoras y pensadores que hacen
una línea histórica de la construcción social del sexo, ¿verdad? Que es eso tan incuestionable, pero que al historizarlo te libera. ¿Y te libera en qué sentido? Te libera en el sentido de que te das cuenta de que no siempre ha sido pensado de la misma forma como lo pensamos ahorita, y que se va transformando incluso la idea del sexo a lo largo de los siglos y de los periodos históricos. Pensar la liberación como algo también atravesado por el placer, ¿verdad? O sea, si algo yo disfruto, digamos, de mi cuerpo, es esa posibilidad de vivir el placer, de experimentar el placer, de reinventarlo también, ¿verdad? Como de inventar como nuevas rutas para el placer, ¿verdad? Y también de tomar conciencia, por ejemplo, cómo el placer también ha sido tan genitalizado, ¿verdad? Y cómo el sistema nos ha dicho en qué zonas de nuestro cuerpo podemos vivir el placer y está permitido y en cuáles no, ¿verdad? O en cuáles no son productivas para el placer. Pero en este caso creo que este replanteamiento, ¿verdad? Desde los sentidos, desde las prácticas, me parece que es muy importante y que bueno, o sea, no pienso en ninguna revolución sin que haya placer de por medio, mucho dolor también, pero mucho placer también. Bueno, mi nombre es Pilar Mármol, nací y crecí en la Antigua, ¿verdad? Pues actualmente yo me identifico como investigadora social, eso es lo que hago. Soy feminista, también es muy importante para mí identificarme desde ahí, y este camino de la investigación social me ha llevado como a profundizar en temas que a mí me interesan mucho, que tienen que ver con la idea de la construcción social de los cuerpos de las mujeres, por un lado, y por el otro también la idea de los derechos sexuales y reproductivos, enfocándome específicamente en lo que implica la prohibición del aborto. En estos contextos latinoamericanos y sobre todo en Guatemala. Yo creo que actualmente, digamos, la lucha de las mujeres y los feminismos, sobre todo en los territorios latinoamericanos, están poniendo, digamos, en cuestión muchas cosas que para nosotras las mujeres históricamente han estado mal, ¿verdad? O sea, hay una necesidad por cuestionar este sistema que es patriarcal, que es capitalista, que es colonial, ¿verdad? Y que en esas sus formas atraviesa nuestros cuerpos, específicamente los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿verdad? Pero también para comprender la fuerza que están dando las luchas de las mujeres actualmente, yo creo que es importante plantear la idea de esa construcción histórica de lo que han sido los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿verdad? Y pues para hablar de eso yo creo que es inevitable no situarnos en este territorio que ha sido pues marcado por la invasión colonial, ¿verdad? Entonces como todo ese pensamiento occidental que vino con la invasión europea, española específicamente, lo que quiso fue imponer un sistema de pensamiento único, ¿no? O sea, la idea de separar también la mente del cuerpo, la razón de la emoción, ¿verdad? La naturaleza con lo social o lo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa serie de divisiones lo que hicieron fue justo crear un modelo de ser humano que convenientemente es hombre, que convenientemente es blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sigue moldeando, digamos, ese pensamiento sigue rigiendo pues nuestras sociedades actualmente, ¿no? Y pues en estos territorios es imposible no hablar de lo que implica el racismo, ¿verdad? Y la sexualización de los cuerpos de las mujeres y lo que ha implicado para sostener el sistema hasta hoy en día. Entonces, toda esta construcción social de los cuerpos surge con esa implantación de ese pensamiento occidental, ¿verdad? Que como te decía, tiene que ver con las separaciones por un lado, pero por el otro lado, digamos, todas esas separaciones lo que hicieron también fue imponer una serie de mandatos, ¿verdad? Que como dicen algunas autoras, lo que hacen es inhibir la disposición de una misma, ¿verdad? Inhibir la capacidad que vos tenés de disfrutar tu cuerpo y tu vida de manera libre, de manera como vos querrás, ¿verdad? Porque obviamente hay ciertos mandatos que han sido construidos también socialmente, ¿verdad? Y pues, ¿cuáles son esos mandatos? En el caso de las mujeres, yo pienso en cómo se nos ha implantado el mandato de la maternidad, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pareciera ser que
Si no somos madres, pues no tenemos proyectos en esta vida, ¿verdad? Que nuestro fin último es justo el de la reproducción, ¿verdad? Y eso hace que no podamos disfrutar de nuestra sexualidad, que la sexualidad sea vista únicamente con fines reproductivos, ¿verdad? Entonces, ese es un mandato. El mandato de la heterosexualidad obligatoria también es otro mandato, ¿no? O sea, nos mandatan los deseos, nos obligan a pensar que solo como mujeres podemos compartir nuestra sexualidad con un cuerpo masculino, por ejemplo. Y yo creo que eso es lo que están poniendo también en cuestión todos los feminismos, siento yo, ¿verdad? En este momento particular de la historia, y lo han venido haciendo en diferentes momentos también. Y entonces todas estas series de mandatos lo que hacen es justo como inhibirte la posibilidad de vivir una vida plena, ¿no? Y los feminismos yo creo que están constantemente interpelando y preguntándonos qué vida es la que queremos vivir, ¿verdad? Que va más allá de esa vida que te impone el capital, que te impone el patriarcado, ¿verdad? Que te obliga a hacer de determinada manera para que pase en el sistema. Entonces, al pensarnos cómo ha sido esa construcción social de los cuerpos, justo nos lleva a decir que no todo ha sido tampoco así, ¿verdad? Que también ha habido luchas históricas de las mujeres por desafiar esos mandatos, por desafiar esas imposiciones, ¿no? Y que por el cuerpo es donde nos pasan, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es el lugar en donde experimentamos, donde sentimos, con el que convivimos cotidianamente y con el que nos relacionamos con los demás, ¿no? Entonces, por el cuerpo nos pasa todo. Y las mujeres estamos constantemente desafiando esos mandatos que nos atraviesan el cuerpo y que obviamente no nos dejan ser libres, ¿no? Libres no en el sentido liberal de la palabra libertad, sino libres en poder disponer nosotras y tener también esa posibilidad de ejercer la autonomía, ¿no? O sea, una autonomía que en principio es personal, ¿no? De cuestionarme yo qué es lo que quiero, pero que también construimos colectivamente junto con otras, ¿no? Y entonces los feminismos nos vienen a hablar de eso, al final de luchas colectivas, de resistencias colectivas que también repercuten en nuestras realidades individuales. Y por eso a mí me hace mucho sentido explorar, digamos, en este tiempo que he venido investigando la apuesta política del cuerpo-territorio, ¿verdad? Porque es una apuesta política que surge de estos territorios y que problematiza, digamos, la condición de las mujeres en estos territorios racializados también, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la idea del cuerpo-territorio nos está poniendo en cuestión eso, ¿no? Que no somos un cuerpo individual, somos un cuerpo que está conectado con otros seres humanos y no humanos, ¿verdad? Con otras energías, que venimos de diferentes cosmovisiones y como lo llaman algunas feministas, economistas también, estamos conectados con la red de la vida. Y entonces el cuerpo territorio nos está permitiendo eso, de ver cómo nos conectamos con ese mundo que nos rodea, ¿verdad? Y específicamente en el caso de las mujeres también, cómo las mujeres dentro de nuestros territorios también estamos siendo violentadas de maneras específicas, que hay que poner en cuestión, no solo entre mujeres, sino también socialmente o comunitariamente, ¿no? Entonces, como que la idea del cuerpo-territorio es muy potente en ese sentido, ¿no? Que nos permite como conectar no solo esta idea individualista al cuerpo, pero al mismo tiempo amarrarlo con una serie de problemáticas que están ocurriendo en tu comunidad, en tu territorio, y que además nos da claves para mujeres que de repente no venimos de territorios o de ambientes o de contextos más comunitarios. En lo urbano también nos hace pensar qué implica pensar el cuerpo-territorio en los territorios urbanos, en donde a veces la posibilidad de vincularte con otras personas es muy complicado. Y para mí la idea del cuerpo-territorio puede ser muy potente para pensarnos como movimiento de mujeres esta relación de la vincularidad, no solo entre nuestras propias luchas como mujeres, sino también cómo nos vinculamos con otras luchas que están en defensa de la vida.